En el espacio de esta tarde del Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo de la Universidad de Salamanca hemos querido contar con un emprendedor, porque venimos hablando de emprendedurismo en los últimos espacios del SIPE y hoy estamos además con un salmantino y además con un viejo conocido de la radio. Es Miguel Blanco, que ha montado su propio negocio. Muy buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. ¿Por qué no nos cuentas en qué consiste tu negocio? Pues se trata de una empresa enfocada a gestionar programas de Study Abroad. Dicho así de manera muy genérica, es decir, gestionar programas para estudiantes extranjeros que quieran venir a la ciudad de Salamanca a estudiar, o bien español o bien directamente a clases a la universidad, claro. ¿Qué funciona? ¿Es entonces como una especie de agencia que le facilita las cosas a esos estudiantes? Explica un poquito más. Exactamente. ¿Cómo sería un poco la dinámica de trabajo? Sería, por lo menos en un primer momento, la intención sería crear un programa con estudiantes, idealmente sería de cualquier parte del mundo, aunque nos estamos enfocando sobre todo en Estados Unidos, ya que es un mercado con un gran potencial en este sentido. La idea es que gestionarles todo. Tanto alojamiento, la matrícula en la universidad, excursiones, actividades aquí, y sobre todo también que ellos sientan que tienen un apoyo logístico para cualquier eventualidad que pudiera suceder durante su estancia aquí. O sea, cualquier problema también que sepa que está vuestra empresa, que un poco le avala, ¿no? Le apoya. Exactamente. ¿Cómo se llama la empresa, Miguel? El nombre es GLOBS, es un nombre un tanto extraño, pero bueno, viene de Global Services for Students in Spain, que al fin y al cabo el nombre ya te dice prácticamente lo que hacemos. ¿Cuánto tiempo de vida tiene, Miguel? De vida legal, por así decirlo, de momento 0, es decir, no es una empresa registrada. Lo que sí que llevamos ya 2 años y medio trabajando con este proyecto. Es complicado el tema legal, en el sentido de que tú abres una tienda en Salamanca y en el momento en el que abres la tienda tienes 2 clientes. Con este tipo de empresas no, se tarda muchos meses, incluso años, en conseguir los contactos a nivel internacional para que vengan estos estudiantes, y es lo que estamos trabajando ahora. Es precisamente lo que te iba a preguntar. Me decías que tiempo legal 0, y te iba a preguntar que cuándo empieza a ser rentable una empresa como esta, porque siempre hemos oído que cuando se monta un negocio tienen que pasar unos cuantos meses hasta que uno empieza a ver que realmente aquello funciona y que empieza pues a dejar dinero en caja, ¿no? Supongo que con estas empresas pues es más complicado todavía, porque el poner en marcha, digamos, esa infraestructura es más complicado, ¿no? Exactamente, la verdad es que desde el momento en el que empieza el proyecto, por así decirlo, hasta que entra el primer euro, pasa y probablemente pase bastante tiempo. Lo que sí es cierto es que en el momento en el que viene el primer cliente ya se empiezan a generar beneficios, por así decirlo. Pero hasta que llega ese primer cliente es un trabajo increíble que hay que llevar a cabo. Miguel, ¿y cómo se te ocurrió montar ese tipo de empresa? Yo creo que es bastante... Yo no sé si en Salamanca hay algo similar o es totalmente novedoso. Similar sí que hay. Yo de hecho el pasado verano fue el 6º año que yo trabajo para una universidad de Estados Unidos, la Universidad de Rutgers, como asistente de su programa aquí. Entonces, a raíz de esa experiencia, también de 2 años con una empresa de Madrid como tutor de estudiantes de China, pues esa experiencia al final desembocó en por qué no voy a crear yo mi propia empresa si tengo los conocimientos y los contactos básicos, por lo menos. ¿Y qué crees que frena a la mayoría de la gente a la hora de montar una empresa? Porque estamos hartos, o vemos a mucha gente que está muy capacitada, como es tu caso, Miguel, que sabéis idiomas, que sabéis relacionaros con la gente, que conocéis a un montón de gente, y sin embargo no se atreven a dar ese primer paso. ¿Tú qué crees que es lo que frena y qué crees que es lo que al final decide a una persona a decir, voy a montarlo? No sé si es apoyo, realmente qué es lo que al final hace dar ese primer paso. Yo creo que lo que más frena es lo que frena todo en esta vida, que es el miedo. Evidentemente estamos en un momento muy complicado en nuestro país, y hay que poner bastante valor y sobre todo creer mucho en tu propia idea para embarcarte en algo así. Pues supone prácticamente un trabajo de 24 horas, supone una inversión de dinero mayor o menor dependiendo del negocio, pero claro, son muchos riesgos los que hay que asumir, entonces tienes que tener muy claro que tu idea merece la pena para dar el paso para asumir esos riesgos, desde luego. ¿Y qué fue lo más difícil a la hora de empezar? Lo que te costó más trabajo, lo que dijiste, anda que esto, lo que viste quizás un poco más difícil. Para mí, sobre todo en este proyecto, en este tipo de proyectos, lo más difícil es el salto, el cómo llegar al cliente, porque
es un cliente internacional, no es alguien, no es tu vecino, no es alguien que conozcas de la facultad. Es una persona que está a miles de kilómetros, entonces, ¿cómo llegar a esa persona? Eso para mí es lo que fue más difícil y lo que sigue siendo difícil, desde luego. Y cómo, supongo que las gestiones se hacen, me comentabas, con una universidad, ¿no? Con la que tienes contactos, una universidad norteamericana, ¿no? Ahí, ahora mismo estamos barajando dos líneas de trabajo iniciales. Por un lado, llegar a estudiantes individuales que a título individual que soliciten nuestros servicios, y por otro lado, que es yo creo lo más interesante, llegar a convenios con universidades extranjeras para crear sus propios programas. Claro, claro. ¿Y qué cualidades hay que tener para desempeñar este tipo de trabajo? ¿Tú cuáles crees que son tus capacidades que realmente pueden hacer que triunfe este negocio? ¿Qué capacidades habría que tener? Yo creo que la principal más que capacidad, lo principal que una persona tiene que tener, no para este negocio, sino para todo, es que te guste lo que haces. Cuando montas una empresa, estás trabajando, como he dicho, prácticamente 24 horas al día. Si estás 24 horas haciendo algo que no te gusta, no vas a durar mucho. O sea, te tiene que gustar, tienes que amar lo que haces para meterte en una aventura de este estilo. Y otro tipo de capacidades, la verdad es que no creo que haya un patrón, un tipo de persona enfocada a ser emprendedor, como se llaman hoy en día. ¿Dónde está ubicada tu empresa? ¿No tienes todavía sede física? ¿Cómo está esto? Estuvimos el año pasado en el previvero de empresas de la Universidad de Salamanca, en el CIDE, que está situado, la verdad es que es un lugar único. En la hospedería de Fonseca, ¿no? Exactamente, en la hospedería de Fonseca. Yo cuando publiqué en la página web nuestra que nuestra sede, por lo menos momentánea, era allí, todo el mundo empecé a recibir felicitaciones. ¿Cómo has conseguido esa oficina? ¿Cómo te la has montado? Qué chollo, ¿no? Pues sinceramente sí, la verdad es que es un empujón muy importante el que da en este caso la Universidad de Salamanca apoyando con un espacio físico, Sí. que generalmente es la primera inversión y de las más complicadas. Lo bueno es que luego de ahí surjan pues proyectos que tengan eso, un presente y que tengan un futuro y que se consoliden en la ciudad, ¿no? Porque Salamanca, ¿qué falta le hace ese tejido empresarial, ¿no? Sí, la verdad es que estamos en una ciudad que... Los jóvenes os hostelería... tenéis que ir casi todos, Miguel. Sí, yo estoy viendo compañeros míos de la facultad, aquí quedan muy pocos. También es verdad que la mayoría no eran de aquí, pero amigos míos del instituto que sí eran de aquí también están empezando a irse fuera y es una pena. ¿Tienes equipo o trabajas individualmente? Como miembros de la empresa como tal soy yo, pero sí que es verdad que he recibido mucha ayuda, en primer lugar evidentemente de la familia, de muchos amigos y sin duda de la universidad, claro. De la universidad, porque tú también te has portado muy bien con la universidad, Miguel. Yo bueno, creo eso ya... Miguel tiene grandes amigos en la Eso universidad. Le tampoco... conocemos de las ferias de acogida y Miguel se lo ha currado todo lo que ha podido con la radio y yo creo que con muchas más instituciones dentro de la propia universidad. Bueno, y los proyectos de futuro, pues imagino que cuaje la empresa, ¿no? Y empezar a tener mucho trabajo. Ese es el principal proyecto, sin duda. Claro. Bueno, pues cuando empiecen a aparecer esos clientes, Miguel, y cuando empiece a ser esto muy próspero, queremos una visita tuya aquí a la radio y que nos lo cuentes. Yo siempre estoy encantado de sobre venir todo por aquí. para animar a otras personas. Sí, bueno, siempre que yo todo lo que puedan ser palabras de apoyo y de ánimo a gente que esté donde yo he estado y que tenga que pasar por lo que ya haya pasado, estaría encantado, desde luego. Muy bien, pues enhorabuena por esa empresa, que no sé pronunciarla, lo siento. Puedes decirlo tú si quieres. Globs, simplemente. Enhorabuena por ella y muchísima suerte, Miguel. Muchas gracias, Elena. Gracias, hasta luego. Hasta luego.